Hola amigos, hola amigas de Forum. Un día más nos acercamos a vosotros para ofreceros hacer esta pequeña travesía por la vida con nosotros a través de las experiencias y la conversación que mantenemos con nuestros invitados. Hoy vamos a llevaros hasta un roble de frontera, un árbol específico, muy concreto, situado entre Astigarraga y Errentería. Se llama Mugaritz, toponímicamente Mugaritz. Bueno, es el nombre que Andoni Luis Aduriz eligió para su restaurante cuando lo abrió en las puertas, casi llegando a la década de los 90. Desde entonces ha llovido mucho, sonrisas y también lágrimas. Andoni ha cambiado la palabra verde ligado al entorno por el plural verdes, que ahora es clave para entender que Mugaritz es mucho más que un restaurante. Y todo ello nos lo cuenta en un impresionante libro que ha escrito y del que hoy nos viene a hablar. Andoni, bienvenido, eskerrik asko. Bueno, un placer. Bueno, aquí estás con este impresionante libro, como hemos dicho, que habla de las recetas madre, habla de lo que es Mugaritz, el proyecto este que has liderado y del que, lógicamente, cuando hablemos del libro, la gente entenderá que te tienes que sentir muy orgulloso. Cuéntanos, ¿cómo surgió? Bueno, pues en el fondo nosotros teníamos una necesidad casi de hacer un ejercicio retrospectivo, ¿no? Y de hacer un ejercicio también un poco de radiografía de lo que había supuesto este proyecto en algo más de una década, y sobre todo para compartirlo en un momento donde entendemos que la gente tenía que entender que Mugaritz no solamente era un proyecto de éxito ligado a premios, ligado a reconocimiento por listas muy importantes o ligado a esos reconocimientos que pues, últimamente nos van cayendo, de premio a la innovación Wichiman, premio a la innovación de la FER. Es decir, muchas veces la gente ve Mugaritz y lo ve como con letras luminosas, ¿no? Y nosotros lo que queríamos contar era, bueno, sí, Mugaritz seguramente es eso, pero Mugaritz es muchas más cosas. Mugaritz es una historia de gente muy sencilla, comprometida con un proyecto, gente que se ha hecho preguntas, gente curiosa, gente que ha tenido una voluntad que ha sido como el agua, ¿no? Que ha sabido vadear esos problemas que nos hemos ido encontrando. En realidad Mugaritz es una historia de fracasos que hemos sabido superar y a los que hemos sabido enfrentarnos. Y sobre todo es una historia de superación. Y este era el mensaje que queríamos plasmar, por supuesto, en un libro que es también muy bello, por supuesto de gastronomía, también filosofía de nuestro trabajo, nuestro día a día. Todo eso está, pero sobre todo queríamos que fuese un libro estimulante. Bueno, quizá una de las frases clave del libro es que lo más cercano puede llegar a ser lo más exótico, sí, porque además, claro, es que Mugaritz está rodeado de flores, de verduras, de verde, ¿eh? Mira, así como muchas veces entendemos que el gusto nos viene dado, que sabemos comer y que tenemos unas capacidades, el gusto es una construcción social. El gusto se aprende alrededor de una mesa, lo aprendes desde pequeño y aprendes a que sea bueno aquello que te han enseñado que es bueno. En cualquier caso, con el exotismo pasa igual. El ejemplo que ponemos en el libro es curioso, pero es una historia cierta, ¿no? Nosotros tenemos al lado del restaurante, hay un caserío, en este caserío con el que compartimos, vamos a decir así, estructura, casa, vive nuestro vecino que es Luis. Nosotros a 20 metros de la puerta de su casa, debajo de sus manzanos, cogíamos una serie de hierbas. Hay diente de perro, pero también hay pequeñas acederas. Cuando él nos ve y nosotros le mostramos un día las acederas, él lo mira con ojos de gran sorpresa. Para él es la cosa más exótica del mundo. Y entonces la reflexión es muy elemental. Si nosotros le enseñamos a Luis una piña, de estas que llega a los mercados por estas fechas, un poquito más sí, bueno, la piña de invierno, ¿no? Vamos a ver, pues una piña viene, objetivamente no se cultiva en nuestro entorno, o sea, puede venir de Costa Rica, pero él la ha aprendido, o sea, la reconoce, él sabe lo que es, para él no es exótico, para él es mucho más exótico algo que está a 20 metros de la puerta de su casa, ¿no? Por eso decíamos que muchas veces el exotismo no lo da la distancia, lo da el conocimiento, y por eso hacíamos también esa reflexión, ¿no? Bueno, el libro está plagado de bellísimas fotos, muchas estéticas, pero también tienen un fondo de análisis psicológico de las personas que forman el equipo Mugaritz y, claro, de los suministradores, por ejemplo, el pescatero, todos estos elementos, estas personas básicas, ¿no?, para tu trabajo. Pues no solamente, bueno, has hecho un apunte muy bonito, y es porque la fotografía yo creo que ha sabido captar el alma de esas personas. En esas miradas realmente se está diciendo mucho más. Ahí tenemos fotos. Claro, se está dando mucha información, ¿no? Pero lo cierto es que
que es verdad. Nosotros al final no somos más que transmisores de pequeñas historias o de pequeños hechos o realidades o esfuerzos de terceras personas, y así nos sentimos, y nuestro trabajo no tendría sentido si no se encadenan todas estas circunstancias y todos estos compromisos de todas estas personas. Y en el fondo es un compromiso con nuestro entorno, con nuestro paisaje, paisanaje, con estas personas, pero también con las personas que nos visitan. Porque en el fondo cuando alguien decide venirse de cualquier lugar del mundo y hace un gran esfuerzo en venir, nosotros le tenemos que mostrar con toda la sinceridad y con todo el cariño. Ahí tenemos las fotos que estarás viendo aquí. Sí, correcto. Que te emocionarán, supongo, ¿no? Sí, verlas. Porque detrás de esas manos, de esas miradas, hay vidas, ¿no? Hay historias hay mucho vitales cariño. importantes. Qué importante, siempre decimos lo mismo, pero qué importante. Pues mira, es tan importante entender que el trabajo de esas personas es imprescindible, ya no porque lo hacen muy bien, sino porque estas personas de alguna forma son las que portan parte de la esencia de lo que nos define y de lo que es nuestra cultura. Es decir, tenemos la suerte de tener productores que todavía hacen lo que hacen y están dando forma a algo que es importante para nosotros como pueblo, como personas, como individuos, ¿no? Y por eso yo cuando veo que estas personas para mí como son héroes, grandes héroes, ¿no? Pues cuando les veo que todavía sonríen y tienen esas miradas casi entre ingenuidad, casi un poco de niños, ¿no? Están contentos porque están saliendo, les estamos sacando una foto que va a salir en un libro y están con esa gente con esas manos, con esas, no sé, con esas expresiones, por un lado tan duras, pero por otro lado tan dulces, pues es emocionante, ¿no? Llama la atención cuando tienes el libro, cómo al ver el proceso, ¿no? de cuando una persona llega a Mugaritz, cómo todos los actos que desde que llega van cosidos, ¿no? Y comparas el servicio a un performance, curiosamente, ¿no? A un performance que es una actividad cultural, artística. ¿Esto cómo lo conviertes tú en algo artístico? Bueno, pues mira, tiene una explicación. La explicación es, hay un cambio de mirada el día que tú te das cuenta que la gente no viene solo a comer. Es decir, cuando entiendes que alguien hace un gran esfuerzo por venir a un sitio como este y que en el camino podría haber comido en 10.000 sitios y en realidad lo que quiere es vivir una experiencia, disfrutar una experiencia, realmente te cambia la mirada. Entonces nosotros hoy en día no somos vendedores de comida, nosotros somos vendedores, constructores de experiencias. Casi es intrascendente lo que podemos llegarte a dar. Lo importante es que nosotros seamos capaces de robarte el corazón. Y este es un poco el objetivo. Entonces a partir de ahí un ritual. Nosotros sabemos que lo que comunicamos ya empieza a incidir o a afectar o a condicionar la experiencia que tú tengas. Es decir, eso le llamáis recorrido hay un recorrido anterior, de las ideas, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Entonces hay gente que, por ejemplo, puede estar pensando en venir 2 años antes de venir. El día que cruza el umbral, esa persona prácticamente trae una energía, casi trae la experiencia idealizada. O sea, nosotros casi solo tenemos que acompañar esa energía que ya traen. Bueno, y como bien explicas en el libro, dejar finalmente la huella en la memoria. Hombre, indudablemente. O sea, esa es la clave, supuesto, ¿no? Pero eso es como... Dejar la huella del sabor, de la textura, del momento, de la temperatura, todas esas sensaciones en la memoria de la persona, ¿no? Hombre, ese es el ideal, ¿no? Pero eso es como cuando alguien va a realizar un viaje y realmente le va a impactar, ¿no? Es decir, tú lo idealizas antes, evidentemente lo vives y por supuesto lo recuerdas. Bueno, para nosotros lo más importante, yo creo que cuando alguien llega a recordar algo, cuando le dejamos una huella en el marco de las experiencias, de las emociones, bueno, nuestro trabajo se ha culminado con éxito. ¿Crees un poco que esta, vamos a llamar de forma positiva, estrategia o estos objetivos solo son de Mugaritz o es un poco la tendencia general? ¿Qué otras experiencias, ya no cerca de nuestro entorno, sino fuera, te han podido dar pistas para avanzar en este terreno? Pues seguramente la gastronomía siempre ha sido un elemento que ha canalizado muy bien estas experiencias. Pasa que es verdad que se han ido sofisticando, han ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día yo creo que es un común denominador de toda la alta cocina. Y la alta cocina no está siempre vinculada a las vanguardias. Puede ser una experiencia, puede estar, bueno, de hecho, vinculada a un redescubrimiento de una tradición o un clasicismo, ¿no? Pero esto lo vamos viendo a lo largo del mundo. Es decir, yo como en restaurantes, por ejemplo, digo, en Japón, se me ocurre, ¿no? Un restaurante que nos está dando platos que el que menos tiene son 200 años, pero hay platos que pueden llegar a tener 400 años, y como hablábamos antes del exotismo, el hecho de que yo no conozca el plato original,
pues realmente para mí es como novedoso, a pesar de que el plato puede tener mucho tiempo, ¿no? Y el impacto que puede llegar a dejar en uno, la huella que puede dejar en uno, pues realmente hace realmente que se convierta en una emoción, en un recuerdo. Bueno, yo creo que es una constante hoy en día, eso lo ha detectado y lo intenta promover la alta cocina en general. Otro capítulo que he considerado importante es el que llamas llamando a las puertas de la ciencia. Sí. La ciencia cada vez tiene más importancia en la cocina. Tiene mucha importancia, sobre todo porque ya no se trata de hacer bien las cosas, sino de saber por qué se hacen bien. Es decir, y eso te permite abrir nuevas ventanas, nuevas perspectivas. Es decir, y de hecho yo podría decir que nuestra relación con la ciencia ha sido singular, porque la ciencia muchas veces viene después de la experiencia. Es decir, primero tú haces, por ejemplo, eres capaz de hacer el mejor foie gras posible del mundo y después viene un científico y te explica por qué. En nuestro caso, el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Granada, ¿no? Nos explicaba por qué eso era así. Pero ahí es donde aprendes, porque ahora tenemos esas imágenes de que al hilo del foie también mencionas en el capítulo de aprender cómo manipular un huevo, ¿no? Por ejemplo. No, nosotros en su día tuvimos la osadía de intentar buscar la cocción perfecta del huevo, entender cuántas proteínas componían tanto la clara como la yema, entender cómo funcionaban las cocciones, cómo funcionaban pues, las proteínas frente al calor. Es decir, hicimos bastante trabajo para conseguir esa cocción perfecta que, bueno, que en su día la presentamos en un congreso, además, en San Sebastián. Oye, yo creo que desde entonces, fíjate, luego mucha gente dice, oye, ¿y lo que hacéis en alta cocina se acaba socializando, llega a otros ámbitos de la pues no sé, de la restauración pública, incluso de los hogares? Pues indudablemente sí, la respuesta la tenemos ahí. Ahora hay muchísimos restaurantes, me atrevo a decir, incluso de menú del día, que hacen huevos a baja temperatura, que es una técnica que se desarrolló, se presentó hace como 10 años, y oye, y seguramente no saben ni cuál es el origen, ni qué grupos de trabajo estaban desarrollando ese huevo, porque no éramos los únicos, pero en cualquier caso, ni incluso los antecedentes culturales, porque ya había huevos a baja temperatura en otras culturas, desde indígenas de que los introducían incluso en la tierra para hacerlos, ¿no? Exactamente, hasta culturas como la japonesa que hacen un huevo parecido, que se llama huevo balneario. Bueno, nosotros ni siquiera lo conocíamos, es después cuando tú lo conoces, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que tú empiezas a trabajar algo con el ámbito de la ciencia, mejoras y eso muchas veces se socializa y llega a otros En este aspectos, mismo apartado que has mencionado, el foie, el huevo, que para los que hacemos 4 cosas, por lo menos en casa, ¿no? Que no somos profesionales de la cocina, es accesible, pero también hay otro producto que es interesantísimo, que es el de las burbujas. Sí. Es una maravilla lo que se puede hacer en burbujas, ¿no? Pues mira, esto lo trabajamos con el Departamento de Reología de ASTI Tecnalia, aquí en Derio, ¿no? Y la verdad es que nosotros llevamos con ellos casi una década, casi 10 años trabajando, y la verdad es que, bueno, en el caso concreto de las burbujas nos costó muchísimo dar con ellas, porque queríamos una burbuja... Ahí tenemos imágenes. Exactamente, queríamos una burbuja que tuviera un tamaño considerable, que nos ayudara casi a encapsular un poco de aroma, y nos costó, porque hacer una burbuja pequeña, como la tensión superficial es muy poca, pues no es ningún problema, pero hacer una burbuja con esa estructura tan grande que contenga tanto aire, pues realmente ya había un problema, y nos costó, pero lo conseguimos hacer. Y de hecho, fíjate, es una técnica que en alta cocina se ha extendido bastante. De hecho, nos la vamos encontrando por Estados Unidos, nos la hemos encontrado hoy en Australia, las hemos visto en Alemania, es decir, hemos estado en congresos donde otros cocineros usan nuestras técnicas y eso es, la verdad, que muy estimulante. Bueno, cuentas también al hilo de esto, de aprender de otros lugares, la experiencia que tuvisteis en Perú con las patatas. Sí, acabamos de ver las patatas. Sí. ¿Qué pasó allí? No, encontramos una técnica que ellos utilizan. La transformación. Ellos utilizan una técnica de conservación muy antigua para hacer una elaboración que le llaman chuños o tuntas. Básicamente sería, bueno, pues con todo el respeto para la ciencia, pues sería una especie de, no sé, pues como liofilización, una cosa así, porque van cogiendo las patatas en un lugar con una climatología extrema como tienen ellos, donde por las noches hace mucho frío, casi, bueno, congela, y por el día, con el calor, con el sol pegando de lleno, hace un calor tremendo, entonces van pasando de congelación
a niveles de calor calor muy a altos. frío. Claro, entonces consiguen que la patata como se deshidrate, casi prácticamente se oleofilice, y esta técnica de cocción pues genera unas patatas que parecen realmente de otro mundo, o sea, son como unas patatas, parecen en realidad trozos de... ¿De piedra o...? Más que de piedra, son como si fueran trozos de yeso. Y, bueno, en origen nosotros quisimos hacer esas piedras, ¿no? Esos trozos de yeso. Lo que pasa es que quisimos mejorarlo, traerlo a nuestro mundo de sensorialidad. Entonces lo que nos dimos cuenta es que son estéticamente preciosas, pero queríamos la cremosidad de una patata, pues vamos a decir así, recién cocida. Entonces, bueno, ahí le dimos muchas vueltas y al final nos dimos cuenta que podíamos hacer una cosa similar mezclando azúcares de un perfil de dulzor muy bajo, en este caso lactosa, con arcilla blanca. Las vueltas que hay que dar para inventar una cosa nueva, ¿eh, Andoni? Bueno, las preguntas que hay que hacerse, los mecanismos de estímulo, pues son... Bueno, en este libro se explica muy bien, porque hay otro apartado interesante en el que dices que las emociones y el humor alteran las sensaciones de lo que te llevas a la boca. Indudablemente. Y eso, al final, tiene que ver, seguramente, con una característica muy elemental, y es que normalmente no podemos separar lo que es alimentarnos de nuestra condición de seres sociales, y la alimentación y la sociedad han ido de la mano. De hecho, comemos alrededor de mesas, pero antes comíamos alrededor de un fuego. Va tan indisolublemente ligado que, por ejemplo, hay estudios que nos indican, bueno, no sé, que eso, comer en compañía, condiciona lo que estamos comiendo, y de hecho lo sabemos todos, ¿no? Sí. Y como eso no es lo mismo comer algo si estás de buen humor que de mal humor. Y os voy a poner un ejemplo, porque nosotros lo vivimos en el restaurante. Cuando llega una pareja al parking discutiendo, ya está. O sea, ya puede cocinar, no Andoni Luis Aduriz y su equipo, ya pueden venir los mejores cocineros del mundo. Podemos poner ahí a Arzac, a Pedro Sobijana, a Ferran Adrià a cocinarles, que esos no van a comer bien, lo mejor porque es cuando están enfadados. Cuando llaman, primero preguntar antes de qué les gusta, pues decir, ¿cómo están prohibido ustedes? Venir peleados, ¿no? Claro, por supuesto. Y te voy a poner otro ejemplo. O sea, tú puedes tener a dos personas que están absolutamente enamoradas, pues casi la comida es lo menos importante, ¿no? Pero bueno, es verdad que nosotros una cosa es la sensorialidad y otra es cómo la descodificamos. Y el mecanismo de descodificación está muy influenciado también por las emociones, por el momento, por muchos. Bueno, en esa descodificación habéis incorporado también un elemento importante a Mugaritz, que es la música. Sí. Y además es un tema que tú has trabajado para varios documentales y tal. ¿Cómo han sido los resultados de la incorporación de la música? Bueno, nosotros hemos tratado básicamente de hacer más un ejercicio creativo, es decir, un ejercicio de sondeo de mecanismos de creatividad en diferentes ámbitos, o sea, en ámbitos que tienen poco que ver con la gastronomía, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que o nos creemos o entendemos que somos creativos, pero nos preguntábamos cómo de creativo o cómo funciona la creatividad de unos músicos, ¿no? Y estos ejercicios, eso lo que a nosotros nos induce y nos estimula ponerlos en marcha, ¿no? Cosas a veces tan exóticas, ¿no? De música y gastronomía. Pero lo cierto es que nos hemos dado cuenta que el lenguaje de la creatividad prácticamente se puede decir que a un 80-90% es el mismo en cualquier disciplina. Es decir, si eres un escritor, un periodista o un científico creativo, en un 80% del lenguaje va a ser el mismo. Hay una variedad de esquemas dentro de percepción sensorial dentro del libro, y llama la atención cómo haces esa descripción, esa, como llamamos nosotros a Forum, esa travesía, desde que la persona o el cliente llama por teléfono hasta que se va, hasta que desaparece por el camino de Mugaritz, ¿no? Ahí es donde, hasta ese momento hay que estar en el mejor sentido de la palabra, en guardia, ¿no? Hay que estar en guardia, hay que saber que tenemos que gestionar mucha información, sobre todo muchas emociones, y que realmente para nosotros es un reto, oye, completar, en el fondo estar a la altura de las expectativas que trae la gente. Bueno, y ya llegamos al terreno que todo el mundo espera, que son las recetas. Comprenderás o aceptarás que no son recetas precisamente para hacer en casa, te lo decía antes. No, sobre todo porque, bueno, hay que entender que siendo cierto que puede haber alguna receta que se pueda hacer en casa, incluso siendo un libro que incluso pueda interesar mucho a los profesionales o grandes entusiastas de la cocina, tampoco es un libro que tiene una pretensión de ofrecer un recetario que la gente lo tenga que, ¿cómo diría yo?, replicar. Quizá lo más interesante es que sí hay técnicas, hay elementos
y sobre todo hay mecanismos de inspiración. Para mí me interesa mucho más lo que puede proponer, la aportación que puede hacer en terceros para que el que lo lea pues, realmente diga, oye, esto es algo parecido. Sí, que es más para profesionales especializados, ¿no? Es más para profesionales, pero incluso... El ejemplo que ponías de la arquitectura está muy bien. Por ejemplo, yo digo, hay gente que se compra libros de arquitectura porque quiere saber de arquitectura, no porque va a hacerse una casa a él, o sea, él va a hacer de arquitecto, ¿no? Es decir, eso ya está pasando también en el ámbito de la cocina, ¿no? No es un libro que sería con recetas para hacer, que sí, que también, hay alguna que se puede llegar a hacer. Hay elaboraciones que son de laboratorio, sí. De laboratorio puro. Pero fíjate, yo siempre hay una cosa, Begoña, siempre hay una cosa que siempre digo, no hay nada en este libro tan sofisticado como hacer pan. Otra cosa es que nosotros lo tengamos desde hace miles de años absolutamente... Bueno, está muy ligado a las culturas nórdicas, por ejemplo, hacer pan en casa. Por ejemplo. Alemania, por ejemplo, Holanda, Noruega... No hay que olvidarse que hacer pan es una cosa muy sofisticada. O sea, te digo, lo podemos normalizar, pero no deja de ser un proceso donde trabajas con organismos vivos, tienes que controlar un montón de variables. Es decir, hacer pan es muy sofisticado. Bueno, pues me atrevo a decir que no hay ninguna receta aquí tan sofisticada como hacer pan. Otra cosa es que, y esto lo tengo que decir también, que no sean recetas fáciles, pero hacer pan, buen pan, tampoco es fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ir a ver alguna receta. Por ejemplo, el pepino impregnado con agua de gazpacho y gotas heladas de queso. Ahí ya necesitas nitrógeno líquido, eso desde luego en el súper no se encuentra. Como anécdota, ahí tenemos No, y una máquina de vacío para hacer la impregnación. Es decir, no... Pero bueno, una máquina de vacío, y me atrevo a decir que prácticamente tiene muchos restantes que la tienen. Es que parece una escultura, si lo ves ahí... Hombre, pues la verdad es que suelen decir que el primer impulso que tú tienes cuando ves o sea, comemos con los ojos, ¿no? No podemos olvidarlo. Las manitas de cordero estofadas con tofe de lactosa. Sí, correcto. Ahí las tenemos. Pues tú imagínate... esto, por ejemplo, yo creo que esto se podría llegar a hacer en casa sin ningún problema. ¿Ah, sí? Con un poquito de voluntad, se podría hacer en casa. Esto simplemente es pasar, fíjate lo desconcertante que es, el tofe no deja de ser una salsa con ese toque de caramelo, lo desconcertante que es encontrarte un caramelo que no es dulce o que es muy poco dulce. Esto es ese de jugo, manitas de gelatinosas, ¿no? Toda la gelatina. Entonces la gelatina está con ese aroma que tú reconoces, con ese toque un poco graso que tienen los tofes, con ese aroma que tú lo reconoces, pero que es un poco desconcertante porque no está aportando dulzor. Y vamos también a lo más, vamos a decir, minimal, minimal del libro, por ejemplo, los gajos de melocotón rojo o el puerro tierno también. Sí, el puerro tierno es una reflexión muy curiosa, pero en realidad en un puerro no hay un puerro, hay muchos puerros. O sea, no es lo mismo la parte blanca en cuanto a sabor ni textura que la parte intermedia, que la parte más verde. Entonces lo que hemos hecho ha sido un ejercicio simplemente de observación, de análisis y seguramente de sutilezas, pero es prácticamente darle cocción distinta y servir de forma distinta las diferentes partes de un mismo puerro, ¿no? En un puerro hay muchos puerros. Bueno, la verdura en general tiene grandísimo protagonismo en el libro. Y bueno, hay recetas, ensayo para ensaladas, blancos con crisantemo. Hay uno que se llama Muérdete la lengua. Sí, es un poco una provocación. Es un plato que tuvo mucho éxito en su día cuando lo pusimos en el restaurante, tuvo muchísimo éxito. La verdad que es un plato de una belleza. ¿En imágenes? Sí, es un plato de una gran belleza porque incluso parece casi un poco escultórico, ¿no? Y la gente se lo come, a ver, realmente es que está muy bueno. Parece un tocado de pelo. Parece un tocado de pelo, en realidad son las hebras. Nosotros hacíamos una cocción a baja temperatura de una lengua de ternera y la parte y una parte de la lengua que se puede deshilachar, lo deshilachábamos, esto lo secábamos por salteado, en un ejercicio de salteado y hacíamos un jugo de carne muy concentrado, poníamos unos ajos confitados y en esa especie como de penacho de hebras ahí hay unos jugos, unas gotas que caen de una forma también muy poética, van como cayendo, mezclándose entre las fibras. Cuando tú lo comes es increíble, muy sabroso y muy delicioso. Y claro, la gente se lo comía, obviamente pues, decían, oye, será carne. Claro, mezclábamos también con cebolla pochada, cristalizada, es decir, una cosa muy buena, muy sorprendente. Y la gente le decimos, bueno, ¿le ha gustado? Sí, bueno, pues que sepa usted que era lengua. Y la gente no... Por eso le decimos... Qué curioso. Luego también en el racimo de guisantes crudos, ahí ya nos encontramos cosas como metilcelulosa. Sí. Bueno, la metilcelulosa no deja de ser un derivado de la celulosa,
funciona como fibra alimentaria, pero aquí hay un ejercicio de reflexión muy interesante. En gastronomía hay que entender, por ejemplo, los raviolis, ¿no? Los raviolis es una pasta con un relleno. Cada vez hemos ido haciendo la pasta más fina, tan fina, tan fina, tan fina, que aquí solo está el relleno. O sea, es decir, hemos quitado la pasta y es mezclando una pequeña proporción de metilcelulosa al guisante, que básicamente, para que la gente entienda, actúa de la siguiente manera. Cuando tú le pones calor, se solidifica, y cuando pierde el calor, se deshace, se vuelve líquido. Entonces, cuando tú lo pones en un caldo caliente, mantiene la forma. O sea, sería el relleno del ravioli como si la pasta, como si lo estuviera envolviendo un relleno, que la pasta es transparente, translúcida. Y cuando te lo pones en la boca, es como si no existiera nada, ¿no? Solo están los guisantes. Bueno, la verdad es que, dejando un poco aparte la verdura en el libro, ni las carnes parecen carnes, ni los pescados parecen pescados. Bueno, hay un poco, van como unos disfraces muy extraños, pero muy elegantes, ¿no? Hombre, nosotros, yo siempre lo suelo explicar, ¿no? A nosotros, quizás suena un poco burdo, pero el titular sería este, ¿no? A nosotros nos pagan por hacer el trabajo, y el trabajo no es solo cocinar, el trabajo es buscar, comer, viajar, indagar, interpretar, estudiar, todo eso, sintetizarlo en una experiencia, en algo que se va a transformar en una experiencia. Entonces, a mí hay un elemento que siempre me ha gustado, ¿no? Que es lo lúdico y, por supuesto, lo imprevisible. Nosotros tratamos de coger no el camino más fácil, siempre tratamos de darle una vuelta. Es decir, si además de comer, comes bien, te diviertes y aprendes algo, este es el mensaje. Y la imprevisibilidad y el humor son buenos mecanismos de aprendizaje. Sí, sí, buenos compañeros de viaje juntos, son muy ¿verdad? buenos. Y si hablamos de levedad, me quedo con el cristal blanco de azúcar y arcilla. Sí. ¿Son los clientes los que eligen estos platos? No, o habitualmente... ¿Cómo es el protocolo este? Ahí tenemos el plato que te he mencionado. Es de una simplicidad extraordinaria, ¿no? No, básicamente lo que le proponemos a la gente es que nos diga qué no desea comer. Es decir, claro, la gente cuando da el peso y decide venir a un restaurante como Mugaritz, yo creo que ahí está toda la decisión que tiene que tomar, es decir, decidir qué viene. Una vez que viene, ya está en nuestras manos. Y nosotros asumimos una gran responsabilidad porque vamos a intentar eso, como decía, estar a la altura de unas expectativas. Básicamente lo que a la gente le preguntamos es, dígame usted, ¿qué no puede o qué no desea comer? Puedo tener una dieta donde no quiero comer carne. ¿Alguna manía? Exactamente. O no me gusta el pimiento rojo o no me gusta la coliflor. Bien, pues no pasa nada. Nosotros nos adaptamos y con los productos que hay en el mercado, siempre de temporada, intentaremos ajustarnos y hacer un menú, bueno, básicamente de 20 propuestas, casi nada, para intentar... 20 propuestas. Sí, pequeñas propuestas, pero 20 para intentar... ¿Y cuál ha sido la investigación o el plato que más lata te ha dado? ¿Qué más te ha costado conseguir? Bueno, ha habido muchos. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el del huevo. Además, el huevo sale también en el libro, y es porque básicamente, después de un viaje a Japón, nos dimos cuenta que, bueno, ellos en un viaje a Japón nos sacaron un huevo donde el interior del huevo pensábamos que era un huevo cocido a baja temperatura, y no era un huevo a baja temperatura. Le habían hecho un agujero, lo habían vaciado y lo habían rellenado con una gelatina de leche, y realmente los primeros bocados que tú le das, realmente estás pensando que estás comiendo un huevo, pero es extraño porque no hay yema y tampoco es un huevo. Bien, quisimos ir más allá y dijimos, necesitamos hacer un huevo donde se pueda comer ya no solo el interior y que sea desconcertante, sino incluso la cáscara. Tenemos que conseguir que la cáscara sea comestible. Entonces, es un ejercicio un poco performativo, porque si yo te saco un huevo, tú no te lo vas a comer, a pesar, porque aunque tú veas la cáscara y te intentemos inducir a que te lo comas, entonces incluso lo lanzábamos en el comedor y lo rompíamos delante, porque de alguna manera se mezclaba el huevo con la cáscara, y entonces sí, te veías obligado a comértelo. Pero lo que es hacer el huevo, ejecutar el huevo, hemos estado cerca de 5 años. Un auténtico performance y claro, niveles de investigación muy altos. Me ha llamado la atención, porque vamos ya terminando, que dices en la presentación de todo ese equipo fantástico, esas caras tan orgullosas y satisfechas que se ven, que si Mugaritz se cerrara, que no va a suceder, por supuesto, ninguno de vosotros os dedicaríais a la cocina. Qué curioso, ¿no? Bueno, es que es muy curioso, pero es una reflexión que a nivel individual han ido teniendo cada una de las personas que han estado en Mugaritz. Yo se lo preguntaba en su día a Dani Lassa, que es una de las personas que va conmigo más tiempo, pues 15 años, ¿no? Y él me decía, mira, si Mugaritz no continuase como proyecto, desde luego yo no seguiría en cocina, ¿no? Porque hemos avanzado tanto, hemos recorrido tanto, hemos hecho tantas cosas, hemos llegado a unos niveles de
Que ya te tendrías que separar de cualquier otro... Claro, tendrías que... O sea, hemos conquistado Claro. tantos principios en ese camino hacia la excelencia. Amas tanto a este proyecto exactamente, que no sería igual. Que sería imposible. Y esto me lo han dicho varias personas y de hecho es una especie como de, bueno, declaración de intenciones que se ha ido contagiando unos con otros. Y bueno, si quieres y si acaso nos da todavía nos obliga a ser más responsables para que el proyecto no se cierre, porque si no, no, bueno, a ver eso qué no va va a hacer toda esta suceder, gente. pero Sí. la frase es todo un reto. Sí. Ha sido esta entrevista, una vez más, un verdadero placer y una tortura, viendo algunos platos. Yo me quedo con las guindillas esas ¿cómo es? Con polvo de miel. Exactamente. Esas, bueno. Es de una, mira, eso también... Con un poco de esfuerzo se podría hacer en casa, porque es muy sencillo. Bueno, luego ahora cuando terminemos me dices cuáles se pueden hacer y cuáles no. Eso bueno, es. cuáles no lo tengo clarísimo. Oye, bueno, un placer. pues nada, y a vosotros daros las gracias por estar ahí y bueno, ya os pasaremos también en algún momento las recetas. Ya sabéis que nos podéis ver también en nuestra web de itv.com. Eskerrik asko, agur.